Empezaremos por definir qué son las drogas. Las drogas son sustancias que cuando se introducen en el organismo actúan sobre el sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, dependencia psicológica. Se produce cuando la persona tiene necesidad de consumir la droga para experimentar un estado de placer o para evitar cierto malestar afectivo. Dependencia física. Cuando el organismo se ha habituado a la presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con normalidad. Y tolerancia. Cuando es necesario aumentar la dosis de una droga de consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenían con dosis más pequeñas. ¿Qué es la drogadicción? La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos. Estos cambios en el cerebro pueden generar las conductas dañinas que se observan en las personas que se drogan. La drogadicción es también una enfermedad con recaídas. La recaída ocurre cuando una persona vuelve a consumir drogas después de haber intentado dejarlas. El camino hacia la drogadicción comienza con el acto voluntario de consumir drogas, pero con el tiempo la capacidad de una persona para decidir no consumir drogas se debilita. La búsqueda y el consumo de drogas se vuelven compulsivos. Esto se debe mayormente a los efectos que tiene la exposición a la droga durante largo tiempo en la función cerebral. La adicción afecta a las zonas del cerebro que participan en la motivación y la recompensa, el aprendizaje, la memoria y el control del comportamiento. La drogadicción viene acompañada de 4 etapas. La primera etapa es el inicio del consumo. En esta etapa es el primer consumo que tiene la persona solo para experimentar. No hay repercusiones negativas en el organismo y en el estado anímico de la persona, porque el consumo no es habitual y aún es consciente de sus acciones. La persona que empieza a consumir drogas se autodenomina como consumidor pasivo y no necesita recursos económicos, porque por lo regular son los amigos los que le invitan un poco, y en esta etapa solo con consumir pequeñas cantidades es suficiente. La segunda etapa es conocida como consolidación del consumo. En esta etapa la persona empieza a acostumbrarse al consumo de drogas. Ya destina recursos económicos para poder consumir drogas por su cuenta. Para poder sentirse bien necesita consumir y se empieza a percibir cambios de conducta en la persona. El organismo se está acostumbrando a la presencia de sustancias, porque el consumo es mayor y frecuente. Por lo regular, esto ocurre en la etapa juvenil, donde la persona está en busca de la consolidación de su identidad y se encuentra en un estado vulnerable. Tercera etapa, evidencia del consumo. En esta etapa, la persona está acostumbrada totalmente a tener la sustancia dentro de su organismo, por lo tanto, ya existen alteraciones biológicas a nivel químico, sobre todo en el cerebro. Ya no es consciente de sus acciones. La tolerancia a las drogas es total y si intenta estar en estado normal, es peor para la persona, porque empieza a sufrir ataques de abstinencia. Al igual que su estado anímico, se vuelve peor por su necesidad de consumir las sustancias. Cuarta etapa, deterioro como límite. El sujeto tiene grandes cambios tanto psicológicos como fisiológicos, sobre todo alteración neurológica. Empieza a darse cuenta de la adicción que tiene, se da cuenta que no puede lograr una vida normal como desea. Pierde confianza en sí mismo y ahora solo consume para sentirse normal e intenta empezar a trabajar cerca de él. La droga ya no actuará en el organismo como al principio, simplemente apacigua los efectos de la drogadicción. Por lo regular, un familiar se encarga de cuidar al dependiente, llega incluso a protegerlo. La investigación que se llevó a cabo fue a partir de libros, artículos, sitios confiables de internet, entre otros. Sin embargo, lo que influyó para poder elegir este tema fue la discusión previa que se obtuvo entre los integrantes y finalmente se plasmó. Se escogió por el fácil acceso a la información y que era muy fácil para poder encontrar sobre esto. La mayoría de personas encuestadas tiene una idea de lo que significa drogadicción. La definieron como la enfermedad por dependencia o consumo de alguna droga. Y asimismo,
saben por lo menos algunos de los daños que estas provocan. Solo una tercera parte de los encuestados afirma consumir drogas, pero con muy poca frecuencia, aunque hubo algunos que contestaron que las consumen a menudo. La mayoría de encuestados se informa sobre la drogadicción, aunque no siempre, y no les interesa mucho consumir alguna droga, aunque señalaron que la que más conocen es la marihuana, y que las drogas afectan principalmente al cerebro. La mitad de las personas a las que se le realizó la encuesta contestaron que sí tienen algún conocido que depende de las drogas, y la otra mitad señaló que no. La edad media en la que una persona empieza a consumir, según los encuestados, varía entre los 13 y 15 años, pero la mayoría considera que los amigos son los que influyen para empezar a consumir la droga.